Mucho gusto, mi nombre es John Kitian de la Facultad de Derecho y estoy aquí junto con mi compañero César. Muchísimo gusto, soy César Sandoval de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Bueno, a continuación los temas que se van a tratar van en relación a la música, cómo se relacionan con la sociedad y la situación actual como tal de esta relación que se está viviendo a nivel mundial. Como tal, pues queremos dar como una introducción al tema. La música pues es una expresión artística la cual pues su finalidad es transmitir efectos sonoros armoniosos que por medio de instrumentos o voces, los cuales van dirigidos a un público dependiendo de su cultura y sus gustos. Bueno, como tal, retomando lo que dice mi compañero César, encontramos que la música es una expresión como tal de los sentimientos y se ha enraizado dependiendo del tipo de cultura de la comunidad en general. Eh, de ciertas comunidades a la actualidad podemos derivar que se encuentran diferentes tipos de género, como lo son el reggae, el rock, el punk, bueno, infinidad de géneros musicales que a la actualidad han surgido por una situación determinada y que han motivado a los oyentes, a aquellos receptores, para compartir dicha, ¿cómo decirlo, amigo César? Como dicho gusto, dicha pasión. Exacto. Bueno, y como decía mi compañero John, pues hay relación en estos temas de los géneros y las personas, como tal la sociedad. Entonces, uno de estas relaciones puede ser como la personalidad. A esto me refiero de que cada persona es única en este mundo. Eso quiere decir que se identifica con un tipo de género en particular, es decir, personas de pronto un poco con una personalidad fuerte, imponente, agresiva. Lo normal y lo cotidiano es que les guste géneros como lo es el rock, o personas un poco más jocosas, como lo es en el tema aquí de Latinoamérica, un poco más alegres, les puede gustar géneros tropicales, como lo es la salsa, el merengue, incluso el reggaetón. Complementando un poco lo que dice mi compañero César, también hay que tener en cuenta algo muy importante en el factor musical, que es el gusto. Entonces el gusto lo podríamos ver que se identifica con la situación que se está viviendo en el momento. Es decir, hay etapas que van acompañando el género musical, por decirlo de alguna forma. Si se encuentra alegre, pues la gente quiere escuchar un género jocoso, Sí. algo que incite a mover el cuerpo, algo que despierte esa armonía. Y por el contrario, cuando la persona está viviendo una situación en un momento difícil, acude a géneros más que despierten, ¿cómo lo diría, compañero César? Despierten más, como más melancolía o algo así. Sí, como que se asemejen a ese momento en el cual la persona está viviendo, que es en este caso lo que es la melancolía, la tristeza, un poco la soledad. Listo, pues y en todo caso, como podemos también terminar dependiendo de una vivencia, es decir, en este momento, no sé, un ejemplo, un familiar acaba de fallecer, de pronto hay géneros y tipo de canciones con las cuales yo me puedo identificar con este dolor que estoy viviendo y pueda como tal ese tipo de música expresar todo ese sentimiento, toda esa sensación y lo que yo estoy viviendo actualmente. También puede ser el paradigma, el ejemplo contrario, que es cuando la persona está enamorada, todos nos hemos enamorado, ¿sí? Una vez, Sí, César. sí. Ese momento el enamoramiento, César, ese momento donde se puede apagar el cielo, las estrellas, pero nos sentimos felices con esa persona. Y las canciones rebotan esos sentimientos, hacen que nos sintamos de una manera agradable y tranquila. Pero también es importante tener en cuenta que en la actualidad esto, claro, se ve, se refleja, pero la industria musical ha hecho que esta pasión, estos sentimientos, estos gustos, esa identificación personal pase ya a un segundo plano
por un tema económico como tal, por un tema de consumo. No sé si de pronto usted Sí, estoy de tenga acuerdo, estoy de acuerdo. algo específico, puntual o qué conocimientos usted maneja sobre este tema. Pues yo desde mi punto de vista considero que la música se ha dejado de escuchar por simplemente ser un usuario, consumir ese contenido y ya. Por el tema de la sociedad impone el tema publicitario y las personas hoy en día consumen la música de una forma más por una situación en particular a que más por una identificación o escuchar que llevó a ese autor a componer dicha canción, por decirlo de alguna forma. Claro, eso se ve también muchísimo en lo que es la moda. La moda impone, entonces en el caso aquí puntual para Colombia, es decir, una música, un reggaetón, una canción de ranchera se pone de moda y uno lo que hace es escuchar en los medios de transporte públicos, en los sitios de recreación, como lo son, por ejemplo, parques, bares, centros comerciales, escuchar ese tipo de música, la cual nos están imponiendo para poder generar como ese gusto a ese tipo de música. Retomando lo que dice el compañero, es importante resaltar y rescatar de cierta forma aquellos valores, aquellas cosas que dieron ese inicio, la formación musical. Es decir, no se debe dejar de lado el tema de cómo ese autor, cómo aquellas personas dedicadas a la música invierten cierto tiempo para poder expresar sus sentimientos. Es una expresión más allá como lo puede ser la pintura, como lo puede ser los diferentes tipos de arte. Entonces es un llamado a hacer una conciencia de que la música se debe nuevamente retomar al ser escuchada y no consumida como se hace a la actualidad. También se debe al tema de las plataformas digitales como Spotify, como lo que es YouTube. Entonces se debe tener en cuenta que no se debe consumir así de esa forma tan saturada porque no se le da un sentido, no se le da esa validez con la que el autor imprimió a la hora de sacar a la luz su publicación. ¿Usted qué opina, César? No, estoy totalmente de acuerdo y pues la verdad muchísimas gracias por escucharnos y por dedicarnos estos minutos de su tiempo. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra locución. Esperamos que les haya gustado y que tengan un feliz día.